Buen día chicos. Ya vamos a dar inicio a la clase de aritmética. Estamos en la semana 4. Trabajamos el tema de números primos. Bien, entonces estamos en este tema de números primos ya avanzando en la semana 4. Y antes de ver los ejercicios que voy a trabajar en la pizarra, vamos a ver primero algunas cosas importantes para resolver ejercicios en números primos. Bien, entonces primero vamos a definir cuándo un número es primo. O sea, lo que vamos a hacer es la clasificación de los números enteros positivos, chicos. Entonces, ¿cómo se clasifica de los números enteros positivos? ¿Ya? Clasificación de los números enteros positivos, desde 1 en adelante. De los números positivos, entonces, bien, entonces en ese conjunto de números enteros positivos está desde el 1 en adelante, ¿no? El 2, así. El 3, el 4, el 5, el 6, n, infinitos números, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es clasificar cada uno de estos números, dónde va a trabajar. Si será un número primo o si será un número compuesto. Ya, entonces, antes de trabajar en los números primos, entonces por acá tenemos a todos los números enteros positivos, desde la unidad hasta un número infinito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya cuando clasifiquemos primero a los números primos, entonces nosotros vamos a decir, por ejemplo, el número 1 es primo o no es primo, ¿no? Entonces, si el número 1 es un número primo o no es un número primo, ¿ya? Entonces, y ¿cuál es esa característica que debe cumplir ese número? Porque nos dice un número primo cuando cumple algo, ¿ya? Entonces vamos a definir ese número primo por aquí. Chicos, entonces, por ejemplo, el número 1, ¿qué será? ¿Será un número primo o no será un número primo? La unidad. ¿Qué me dirían? ¿Qué dicen ustedes? ¿El número 1 será primo o no será primo? Entonces ahí en nuestro conjuntito, vamos a ver ya, si el 1 es primo o no es primo. Ahí acá faltó el 2. Ya está, el 2 también debería estar. Desde el 1 hasta un número infinito, ¿ya? 1, 2, 3, así hasta n. Entonces, les decía, ¿cómo yo sé que ese número positivo es primo? ¿El número 1 será primo o no será primo? Ya, el número 2 será primo o no será primo. Chicos, ¿me están escuchando ahí? Sí, Miss. Sí es primo el número 2. El número 2, ya, el 1, entonces, ¿qué será? Si no es primo. Bueno, el número 1 es en la clasificación ingresaría solo como un divisor de todos los números, ¿ya? O sea, el número 1 no es ni primo ni cuando trabaje compuestos igual, ¿ya? Entonces no es ni primo ni un número compuesto, solamente sería un divisor de todos los números, ¿ya? Así. En cambio, el 2 sí sería un número primo porque ya cumple esa característica que nos dice primo, ¿ya? Nos dice un número es primo cuando tiene dos divisores, o sea, cuando acepta dividirse por la unidad y el mismo número, ¿ya? Entonces ahí tenemos al 2, ¿no? Si tú lo divides al 2, ¿con quiénes se puede dividir? Solo puedes dividir con la unidad y con ese mismo número que es el 2, ¿no? Entonces no tiene más divisores el 2. Es por ello que el número 2 sería nuestro primer número primo, así, ¿no? Entonces, a ver, vamos a definir los 10 primeros números primos, ¿ya chicos? De todos los números enteros positivos, ¿quiénes serían nuestros 10 primeros números primos? A ver, el número 3, ¿será o no será primo el 3? ¿Cumple esas condiciones o no? Sí, Miss. Sí, ajá, el 3 también, ¿ven? Entonces el 3 Sí, también. Miss.
Ajá, el 3, ¿quién más? El 5, el 7, El 7. y ya el 7. Bueno, Y ahí estamos dejándole al 4, no, al 6, al 8, al 9, al 10, y el 7 también está ahí, ¿no? El 11, el 13, el 14 no, el 15 tampoco, el 16 tampoco, el 17, el 18 no, el 19, a ver qué dicen el 19 también, ya el 20, no, el 21, no, tampoco, el 23, ajá, el 23, ahora vamos a ver si está ya, uno más para 10, acá falta 2, 4, 6, 8, 9, ya, uno más, a ver, para los 10 primeros números primos, 29, Miss. el 29, ahí está, ¿ya? Entonces, decía, la clasificación se da de la siguiente manera en aritmética, ¿ya? Entonces, tenemos de la clasificación de los números enteros positivos, ahí tenemos a los números primos, a los números compuestos, también está la unidad, que es un divisor de todo número. Entonces, ¿cuál es esa característica? Le decía de un número primo, ¿ya, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir números primos, llamado también primos absolutos, son aquellos números que poseen únicamente dos divisores, ¿ya? A la unidad y el mismo número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá igual los 10 primeros números primos, ¿no? El 2, mira, fíjense, el 2 es el único, dice, todos los números primos son impares, a excepción del 2. El 2 es el único número primo par, ¿no? De ahí cuando tú vas a ver quién va a ser primo, todos van a ser, no todos los números que están ahí, sino que cumplen esa condición, ¿no? Por ejemplo, el 35 es impar, no por ello va a ser primo, sino que cumpla ese requisito, que tenga ese requisito que solo tenga dos divisores, ¿ya? En la unidad y el mismo número, ¿ya, chicos? Entonces, ahora, ¿cómo yo averiguaría, por ejemplo, un número más grande? A ver, por ejemplo, el número 101, si es primo o no es primo. ¿Cómo averiguaríamos si el 101 es primo o no es primo? ¿Qué haríamos para averiguar? Así, a ver, el número 157, así, ¿no? Un número más grande, por ejemplo, ¿ya? Ya, por ejemplo, una forma de averiguar, porque no nos vamos a memorizar, pues imagínense, hay n números primos infinitos, ¿no? Tal vez podríamos nosotros, manejar los 10 primeros o los 20, podríamos manejar eso, ¿no? Pero a veces no vamos a manejar a todos los números primos ahí de memoria o así reconocimiento, ¿ya? Entonces, mira, una forma para poder nosotros averiguar si ese número es primo, ¿no? Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿ya? Le van a sacar la raíz cuadrada a ese número que ustedes quieren averiguar. Por ejemplo, si yo quiero averiguar del 101, entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a sacar la raíz cuadrada a 101 y un aproximado, no exactito, ¿ya? O sea, un aprox de 101. Ya, la raíz cuadrada aproximada de 101 sería 10 y algo, ¿no? 10, y algo. Ya, entonces, de ese resultado que te arroja la raíz de ese número, ya decía, no necesitan exactito, ya 10 y tantos, por eso le pongo así nada más. Entonces 10,1, 10,01, ya, entonces es 10 y algo. Ya, esa va a ser la guía para que ustedes más o menos se puedan saber si ese número es primo. Ya saben lo que van a hacer ustedes. Ya, del 1 al 10 está el número primos, está el 2 al 7. O sea, ustedes eligen su criterio para trabajar sería antes del 10 acá. Se van acá a lo que ya tenemos los 10 primeros. Entonces, del 2 al 7 analizaríamos. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes van a decir, a ver, este número 101 es divisible de 2, no, ¿no? Si tú lo divides entre 2, no es exacto, ¿ya? Entonces, usted le desearía saber, ¿es múltiplo de 2? Allá, no es múltiplo de 2. Entonces, si yo quiero averiguar, me hago las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Múltiplo de 2? No. Para que sea múltiplo de 2, tiene que terminar en cifra 0 o en cifra par. A ver, es múltiplo de 3. Para que sea múltiplo de 3, la suma de cifras tiene que salir múltiplo de 3, ¿ya? Entonces, ese trabajito también lo podemos hacer cuando ustedes quisieran averiguar si un número es primo o no.
Entonces, mira, basta que ya ustedes, vamos a poner, yo estoy analizando el 157. Entonces, basta que yo, por ejemplo, ya le encuentro con el 3, entonces yo sumo las cifras, me sale múltiplo, yo ahí diría que él no es primo, ¿no? Porque ya va a tener 3 divisores por ahí, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿ven? Entonces, el 101 no es múltiplo de 3. Ahora del de 5, ¿ya? Nos falta averiguar con el de 5 y el de 7. Entonces, 4 hay que averiguar acá. El de 5, si será divisible, hasta 7 ya. Hasta 7 nada más, hasta antes de este 10, ¿ya? Entonces, esto incluye el 10 también, pero como acá el 10 pasa al 11, ya no, ¿ya? Entonces, a ver, múltiplo. Incluye el 10, pero le decía el 10 es compuesto. Entonces, múltiplo de 5, no. Para que sea este número divisible con 5, tiene que terminar en cifra 0 o en cifra 5, ¿ya? Así, ¿ve? Y el último, el múltiplo de 7. Tampoco es divisible de 7 este número. De 10 tampoco, porque ni de 2 ni de 5 era, ¿no? Algo así. Entonces ya tenemos ahí la comprobación y aseguro que este número 101 es un número primo. No solamente se puede dividir con 1 y con 101. Ya, así de esa manera ustedes pueden averiguar un número a veces extraño que nunca lo hayan visto y averiguar si va a ser primo o no va a ser primo. En cambio, por ejemplo, con los compuestos, entonces es más fácil a veces, ¿ya? Entonces, en un número primo a veces hay que trabajar así. Entonces, vamos a ver ahora en los números compuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica trabajar con números compuestos también? También necesitamos saber la definición de un número compuesto aquí. Entonces, nos dice, los números compuestos son aquellos números enteros positivos que poseen más de 2 divisores. Entonces, un número compuesto va a tener más de 2 divisores, ¿ya? Por ejemplo, el número 4, ahí está el número 6, entonces ahí va a estar los números comprendidos en todos los que tengan más de 2 divisores. El 4, el 6, el 8, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 no, el 12, el 13 tampoco, el 14, el 15, el 16, etcétera. Ya, así hay infinitos números también que sean compuestos. Es aquellos números que tengan más de 2 divisores. Ya, chicos, entonces ese número para que sea compuesto tiene que tener más de 2 divisores. Y para que sea primo va a tener solo 2 divisores. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la forma que ustedes van a tomar en cuenta para que hagan su clasificación de ese número. ¿Ya, chicos? ¿Entendió entonces cuando un número es primo, cuando es compuesto? Y por acá les voy a mostrar, pueden hacer ustedes una tablita para que lo tengan presente, por ejemplo, a ver, analizar del 1 al 100, ¿no? Y ahí están, ustedes están viendo una tablita de todos los números del 1 al 100. Y el 1, les decía, es solo un divisor, no se clasifica ni como primo ni como compuesto. De acá ustedes observan todos los que están marcados con rojo serían los primos, ¿no? Ahí está el 7. Nos hemos llegado hasta el 29, ¿no? Los 10 primeros, el 2, 4, 6, 8, 10. También tenemos al 31, es primo, el 37 también, el 41 también así, el 43, el 47, el 53 así. El 97, el último número de 2 cifras, ¿ya? Y de ahí todos los que quedan, los amarillos o medio verde, 4, 6, 8, 9 y así, todos hasta el 100, los que llegan ahí son los números compuestos porque tienen más de 2 divisores, ¿ya? Ahí está, chicos. Entonces, esa es la idea del tema, ¿ya? Saber primero la clasificación de los números enteros positivos, ahí van a estar primos y van a estar compuestos y también la unidad, ¿ya? ¿Entendieron entonces hasta aquí, chicos? ¿Entendieron? ¿Todo claro hasta aquí? Porque con esto yo voy a trabajar fórmulas, voy a resolver ejercicios. Ya, siguiente, ya. Entonces ahora lo que voy a definir es, ya, a ver, no se olviden, chicos. Mira, aquí está todo lo que ya hablé hace un momento. En esta tablita ustedes están viendo a los números primos y a los números compuestos, ¿ya? Entonces yo hice una clasificación de los números primos, les decía. Entonces es muy importante que ustedes manejen bien esto, porque si nosotros no sabemos reconocer, cuando yo hago el trabajo de mi ejercicio, puede ser que a veces sale
algo ligeramente, algo que no corresponda, ¿no? O sea, a veces puede avanzar yo, pero parte que trabaje que no corresponda, ¿ya? Entonces le decía, ahí ustedes ven a los números primos y a los números compuestos. En aritmética, los números, cuando trabajamos así, lo podemos clasificar los enteros positivos de esta manera, ¿ya? Los números primos y los números compuestos. Primos o primos absolutos. Entonces yo les decía, un número es primo cuando solo tenga dos divisores. Ejemplo, el número 2 solo tiene. ¿Tú qué haces, chicos? También pueden hacer esto, ¿ven? Ya, yo quiero averiguar si el 19 es primo. Entonces yo quiero averiguar si el 19 o el 59, ¿ya? Cualquier, ¿no? Yo quiero averiguar, no sé si será primo o no será primo, ¿no? La primera vez que estoy viendo la clasificación de los números primos, ¿ya? O sea, ¿qué hago? Puedo también utilizar esta división manual, ¿ya? Normal. Entonces ustedes lo van a dividir, entre 2 no se puede, ¿ves? Ustedes quieren dividir entre 2, no se va a poder. Ustedes quieren dividir entre 2, no es exacto la división. Ustedes quieren dividir entre 2, no va a salirles exacto. Ahí está. Entonces yo quiero dividir entre 2, digo, a ver, 9 por 2, 18. Mira si va a ser 1. A ver, con el 3, así, ¿no? Si yo divido con el 3, no se puede. Entonces, no se va a poder ni con el 2, ni con el... Entonces, tú quieres dividir con el 2, decía el residuo no te va a salir exacto. No, te tiene que salir exacto para que sea comprobado si va a ser dividido entre ese número, ¿ya? Entonces, ya entre 3 tampoco, ¿no? Dice, a ver, yo voy a dividirlo entre 3. 6 por 3, 18. No llega, ¿no? Ahí está. A ver, otro número le decía, a ver, el 5. 5 por 3, 15, ¿ya? Si ustedes le sacan la raíz a 19, un aproximado, ¿cuánto sería? Para que ustedes hasta ahí trabajen, ¿no? Ya no trabajen a ver otros comprobaciones, ¿ya? Hasta el 5 quedaría, ¿no es cierto? Más o menos hasta ahí ya mucho estaríamos pasando. Entonces yo ya con él ya definiría que ese número es primo, porque ya no puede encontrar ningún número que le divide 19, ya de ahí en adelante el 7, ni el 11, ya si quieren dividen con el 6 igualito, no lo van a encontrar, ¿ya? Entonces no lo van a encontrar. Entonces, una vez que yo ya defino a mi número, que ya es primo, entonces eso me va a servir, chicos, para cuando yo trabaje las fórmulas, para yo definir bien a ese número, ¿ya? Entonces, muy importante. Por lo menos, chicos, familiarícense hasta el 97, que no son muchos por acá, ¿ya? El 2, el 3, el 5, el 11, el 13, así el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, así el 37, para que esté rápidamente cuando estén una pregunta y no estén demorando en buscarlo, ¿ya? Entonces, ese sería el trabajo de los números primos. Ahora, en cambio, los números compuestos, por ejemplo, un impar, el 27, ¿ya? El 27... Sí, él sí es compuesto, porque si, por ejemplo, lo divides entre 3, ya tendrías ahí más de 2 divisores. La unidad, el mismo número y el número 3, ¿no? El 9 también, ¿ves? Si tú lo divides con el 3, se puede dividir 27 entre 3. 9 por 3 es 27. La división es exacta. Entonces, ahí nada más basta que tú ya lo has podido dividir aparte del 1 y el mismo número aparte con otro número, ya tú con eso ya sabrías que ese número no es primo, sino es un número compuesto. ¿Ya, chicos? Entonces así lo vamos a ver la clasificación. Ya, a ver, ahora sí me entendieron esa clasificación que les estoy indicando para que nos permita trabajar las fórmulas, los ejercicios, todo lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Me entendieron ahora sí, chicos? Sí, Miss. Entonces, eso voy a necesitar para trabajar ahora la siguiente parte. Mira, esto es muy importante, ¿ya? Muy importante para que ustedes trabajen la siguiente parte. Entonces, mira, por acá voy a analizar lo que es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? El teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué nos dice el teorema fundamental de la aritmética? Nos dice todo número compuesto, mira, todo número compuesto, un ejemplo, a ver el número 24. Se puede descomponer como el producto de factores primos diferentes entre sí elevados a ciertos exponentes. ¿Ya? Por ejemplo, yo les decía, a ver, el número 24. Ejemplo, el número 24. Ya, entonces ahí lo que nos está diciendo es esto de acá, ¿ya? Nos está diciendo todo número compuesto. En cambio, los primos no, porque los primos como no tienen más de 2 divisores, no se puede llegar a descomponer ese número, ¿ya? Por ejemplo, el número 24.
El número 24 es lo mismo que decir 8 por 3 o 3 por 8, ¿no? Así, ¿ven? Entonces, así, 8 por 3 o 3 por 8. También, otra combinación, 6 por 4, ¿no? O así hay varias combinaciones, ¿no? Pero, ¿qué nos dice acá? Nos dice que para que pueda descomponerse, o para que puedas trabajar, esos números que tú vas a trabajar en las bases tienen que ser primos, diferentes entre sí. Entonces, el 3 es primo, estaría bien. En cambio, el 8 no es primo. ¿Ya? Entonces, pero el 8 tú lo puedes transformar en 2 al cubo, por ejemplo. Entonces, este numerito podría ser escrito así, ¿ve? Entonces, en su multiplicación podría ser escrito así. 2 al cubo, que es 8. Entonces, vas a decir 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo, que es 8. Ya no vas a poner 8 porque el 8 no es primo, sino el 2 es primo. Dice, elevados a ciertas potencias. Esas bases tienen que ser primos, dice, ¿ya? Entonces, por 3. Entonces, este número en equivalencia va a ser así, 2 al cubo por 3. Ahora, ¿por qué yo le pongo, en vez de 8, le pongo 2 al cubo? Porque acá te dice el producto de factores primos diferentes entre sí. O sea, las bases tienen que ser números primos. Las bases que trabajes tienen que ser, ese es el 2, este 2 es un número primo. Este 3 también es un número primo. Dice, elevado a ciertas potencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 2 está elevado a una potencia 3. El número 3 está elevado a potencia 1. Ahí está el 1. Ahí está. Entonces, esto, chicos, cuando ustedes hagan este trabajito se llama descomposición canónica de un número. Ya, entonces, esto de acá, su equivalencia que estamos viendo acá en la aritmética, nos dice, este se llama descomposición canónica. Ya, entonces, hay dos maneras de trabajar una descomposición, de realizarle a un número una descomposición canónica. Uno es, por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, nos dice, a ver, determina o, a ver, realízale la descomposición canónica 120, ¿ya? Una forma que ustedes pueden hacer es hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, hacen lo siguiente, toman al numerito que quieren saber, su descomposición canónica. Yo quiero saber cómo se va a escribir el 120, ¿no? Así. Entonces, ¿qué hago? Hago mi trabajito. A un costadito hago lo siguiente, ya así. Entonces el 120 es un número compuesto. Entonces, por ejemplo, comienzo sacándole mitad, ¿no? Algo dice, profesor, le puede sacar cuarta, ya está bien, pero de la final tienes que trabajar con mucho cuidado, ¿ya? Entonces, a ver, le voy a sacar mitad. ¿Tiene mitad? Sí tiene mitad. Mitad de 120 sería 60, ¿no? Ahí está 60, ya. ¿Qué más tiene? Otra vez le seguimos trabajando. Hasta el último, hasta que quede uno, ¿ya? Entonces también tiene mitad. Ya, entonces otra vez le estoy sacando mitad a 30, que sería, a 60, que sería 30. Otra vez, 30 todavía sigue trabajando mitad, ya si lo saco mitad, mitad sería 15. 15, así, ¿ven? Entonces ahí me quedaría ya con mitades, ya no saco mitad, si no puedo sacar tercia o quinta. Cualquiera primero, igualito va a ser quinta, ahora entonces tercia sería 5, ahora le saco quinta. Y el último, ¿no? Sería ahí hasta que llegue a 1. Entonces, eso sería el último, ahí está, le saco quinta ahora, ¿ve? Es otra forma de hacer descomposición canónica. ¿Ya? Así también, así te hace multiplicando, llegando hasta que sean bases primas, o también por acá. Entonces tú le sacas quinta y llegó hasta que llegue 1, ya, así hasta el último. Le sacas el jugo a este número, le sacas mitad, tercia, quinta, séptima, onceava, treceava, ¿sí? Entonces, lo que haces ahora es ya hacer su escritura en descomposición canónica. Entonces, tú vas a decir allá, ¿cuántas veces 2 hay acá? Hay 3 veces, no es como si fuese el 8, ¿no? Es como si fuese el 8 que yo le dije acá. Entonces, yo no puedo escribir 8 porque el 8 no es un número primo. Yo tengo que escribir en base prima, ¿ya? En número primo. Entonces, ¿qué voy a decir acá? El 2 sí es un número primo. Entonces, yo voy a decir, esto lo puedo representar como un 2 al cubo. 3 veces 2. Ya no pongo 8, sino pongo 3 veces 2, ¿ya? Hay a 3 hay una sola vez, ¿no? 3 hay una sola vez. Entonces, el 5 también hay una sola. Entonces, acá al costadito va a venir el 3 elevado a 1. El 3 elevado a 1 porque hay una sola vez el 3 y el 5. El último sería
Ahí está. Entonces ya esto de acá es tu descomposición canónica. Lo que ves acá, esto es tu descomposición canónica. Esto de aquí es una descomposición canónica. Ojo, la descomposición canónica no es cualquier producto. Ya en las bases tienen que estar números primos, nos dice. Diferentes entre sí. No puede repetir las bases. Entonces, ustedes observan acá, todas las bases que están viendo aquí son primos. Por eso es muy importante reconocer el número primo, ¿ya? Entonces, el 2, el 3 y el 5, ¿eh? Ellos son números primos. Ahí no pueden en ningún momento estar un número 4, un número 6, que es un número compuesto. Entonces, bases primas o números primos. Le podemos poner así, ¿ya? Bases que sean primas se le denomina. Y entonces las bases de esa descomposición tienen que ser primas en otras palabras. Entonces, y los exponentes ya cualquier de acuerdo al trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, ese sería, chicos, una descomposición canónica. Ahora, ¿para qué nos va a servir saber bien a realizar una descomposición canónica? Nos va a servir, por ejemplo, para poder calcular cuando nos pregunten, a ver, ¿cuántos divisores tiene el número 120? Por ejemplo, yo les quiero preguntar, a ver, les digo, a ver, determina cuántos divisores tiene el número 120. Entonces, yo acá ya no les voy a decir determina la descomposición canónica, les voy a preguntar, determina cuántos divisores en total, ¿ya? Entonces, divisores tiene el número 120. Entonces, no vamos a pasarnos buscando todos los divisores, ¿ya? Porque no nos están preguntando a ver cuáles son ellos, sino dice el total, ¿no? Dice determine cuántos divisores. Entonces, nosotros vamos a estar pasando todo el examen diciendo, ahí será el 1, el 2, no contando cada uno. Sino hay una fórmula que a usted les va a permitir trabajar esta pregunta, ¿ya? Entonces, por eso les decía, es muy importante que ustedes me manejen bien esta parte también, que es la descomposición canónica de un número. Entonces, si ustedes quieren averiguar cuántos divisores tiene ese número, cuántos divisores primos, o cuántos divisores compuestos, o cuántos divisores que sean múltiplos de 3, o del 12, o del 5, los que no sean. Entonces, infinidad de preguntas con respecto a lo que es divisores, ustedes lo van a poder ya manejar cuando tengan listo una descomposición canónica, ¿ya? Entonces, el segundo paso, chicos, va a ser que ustedes me realicen bien una descomposición canónica, ¿ya? Ese es el segundo paso. Me reconozcan, primer paso, reconocer bien cuando un número es primo, cuando un número es compuesto. Segundo paso, si a ustedes les piden ya hacer sus divisores, tienen que hacer una descomposición canónica correctamente, ¿ya, chicos? Entonces ese sería el segundo paso, ¿ya? ¿Me entendieron cómo van a realizar una descomposición canónica? Sí, Miss. Acá hay otra forma y esto también es otra forma, ¿ya? Entonces, de ahí nada más si desean lo pueden trabajar, no hay problema. Entonces, ustedes ahí lo pueden. Entonces, a una vez, chicos, que ustedes ya acepten esto, entonces ustedes van a poder utilizar esta forma. Vamos a suponer que les decía, no, a mí que me pregunten, calcula la cantidad de divisores, acá está un ejemplo. Entonces, que me pregunten la cantidad de divisores que tiene 120. Ya, entonces, a ver, que me pregunten, ejemplo, calcula la cantidad de divisores que tiene ese número. Entonces, ella no me va a pasar todo el examen buscando quiénes son. Entonces, como hay una fórmula, ¿qué van a hacer ahora? ¿Ya? Entonces, ¿qué van a necesitar ustedes? ¿Qué nos dice esa fórmula? Nos dice lo siguiente. Para calcular el número, la cantidad de divisores de un cierto número, ustedes necesitan hacer el trabajito que se llama descomposición canónica. Lo que ven acá, esta es la representación, lo que acabo de trabajar. Lo que ven acá, esto es una descomposición canónica de un número X. N cualquiera. Entonces, lo que ves acá le está representando a una descomposición canónica, ¿ya? Entonces, él vendría a ser una descomposición canónica, por ejemplo, con 3 bases, puede haber con 2 bases, puede haber con 4 bases, con una base, ¿ya? No, eso es variable. Entonces, es una guía nada más. Nos acá, por ejemplo, ustedes también una descomposición canónica con 3 bases primas. Mira, acá ustedes se fijan, acá les están indicando que A, B y C tienen que ser primos. Ahora, los exponentes, ¿para qué vamos a necesitar? Cuando ustedes van a calcular, entonces, el 120, por ejemplo, ¿cómo lo hemos descompuesto? Entonces, vamos a ver cómo lo hemos descompuesto a 120. Ya vamos a escribir, ¿no? A ver, ¿nos acordamos su descomposición canónica que hemos realizado un momentito, chicos? A ver, ¿cuál es la descomposición que hemos realizado a 120?
hemos utilizado base 2, ¿no? Ya base 2. Ya, base 2. Entonces hemos utilizado la base 2 elevado a 3, ¿no? Entonces el 120 sería 2 al cubo. ¿Y a qué más hemos utilizado? El 3 una sola vez. 3. Y el 5. Esa sería la descomposición canónica de 120. Ahora, cuando ustedes hayan realizado bien su descomposición canónica, ustedes multipliquen todo lo que está acá, o sea, 2 al cubo 8 por 3 por 5, le debe salir el resultado, ¿ya? Entonces ahí ustedes observan, esta sería la descomposición canónica de 120. Él sería la descomposición canónica de este número 120. Ya, entonces si a ustedes les piden, a ver, calcula la cantidad de divisores, van a utilizar esta fórmula que ven acá. Entonces, ¿qué les dice esta fórmula? Nos dice, el exponente alfa, en este caso es alfa, el exponente de la primera base que vemos ahí, que es primo, alfa, le van a sumar 1, ¿ya? Por el siguiente, se van a la siguiente base, su exponente otra vez, así, es fácil. Entonces el exponente más 1 de esa base prima. El siguiente, si hay otra base, digo, la otra vez el exponente, en este caso beta más 1, teta más 1, es así, ¿ya? Alfa más 1. Entonces ya depende cuántas bases va a trabajar. En este casito justo coincide con lo que vemos acá. Hay 3 bases primas, hay 3 exponentes. Y ya con eso pueden calcular, sacar el exponente sería 1 que se sobreentendería. Escribirlo, ya entonces aquí está 1. Ya, entonces a ver, vamos a calcular la cantidad de divisores. Entonces, cantidad de divisores del número 120 es igual a 3 más 1. Entonces tomamos el primer exponente de la primera base prima, le sumamos 1. Siguiente, hay 1 más 1. 1 más 1, 1 más 1. El otro hay otra vez 1 más 1. Ya, ahí ya, mira, fíjense chicos, ya tenemos la cantidad de divisores de 120, que sería, a ver, 3 más 1, 4, más por 2, 8, por 2, 16, ¿no? Entonces, la cantidad de divisores del número 120, entre los primos, los compuestos y la unidad, aquí hay, ¿cuántos divisores hay acá? 16, ¿no? A ver, comprobamos, ¿ya? Acá hay 3 más 1, 4, acá hay 2. 4 por 2, 8. Acá hay 2. 8 por 2, 16. Entonces, la cantidad de divisores del 120 sería 16. Ahora, por ejemplo, a ustedes también a veces les pueden preguntar la cantidad de divisores primos. ¿Ya? Entonces, no solamente les pueden preguntar por el total, también les pueden preguntar, a ver, calcula la cantidad de divisores primos. A ver, ¿cuántos divisores primos tendrá este número 120? Calcula la cantidad de divisores primos. Eso va a salir de la descomposición canónica. Ustedes observando su descomposición canónica van a poder saber cuántos primos también hay en ese número, ¿ya? Calcula la cantidad de divisores primos de 120 otra vez, el mismo número. Ya, a ver, ¿cuántos divisores primos tendrá este número? Nos podemos dar cuenta, les decía, en la descomposición canónica, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta. Ustedes van a hacer su descomposición canónica, observan su descomposición canónica y ahí está la respuesta. No es una fórmula, solamente es observar. Entonces, mira, ¿qué van a hacer si ustedes quieren saber cuántos divisores primos tienen? Mira, ¿cuántas bases primas tenemos acá? 3. Entonces, quiere decir que esos 3, el número 2, el número 3 y el número 5... ellos serían nuestros divisores primos, o sea, en total serían 3, ¿ya? El número, en total sumando, ahí hay 3 divisores primos, ¿ya? Así. Ahora también, si a ustedes les preguntan por los divisores compuestos, también lo pueden averiguar. Ya, para ello sí necesitan, acá tienen una formulita que, chicos, les va a permitir. Les va a permitir despejar acá, mira que fíjense acá también nos dice la cantidad de divisores es igual a ¿qué? Cantidad de divisores primos, muy importante esta fórmula, lo vamos a usar bastante, ¿ya? Entonces mira, cantidad de divisores primos, C de en paréntesis P nos representa la cantidad de divisores primos, esto nos representa la cantidad de divisores compuestos, y esto es la unidad. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos saber cuántos divisores compuestos, nada más despejamos de acá.
Ya, entonces tú quieres saber cuántos divisores compuestos, entonces esto lo pasas allá, el 1 también, los primos y los compuestos, al total tú lo descuentas, mejor dicho, ya, entonces ahí nada más te va a salir tu forma. Cantidad de divisores compuestos va a ser igual a lo siguiente. Ay, perdón, chicos. Ahí nada más van a descontar. Mira, ¿qué van a hacer? Van a decir cuántos divisores tengo en total, cantidad de divisores en total del número. Ahí le van a descontar cuántos primos tengo, cantidad de divisores primos. Ya, entonces los primos y la unidad. Ya a la unidad, porque la unidad no es compuesto, ¿no? Entonces por eso lo descuento. Ya, entonces a la unidad lo voy a descontar. Entonces, por ejemplo, si tú quieres averiguar cuántos divisores compuestos tiene 120, haces igual. Lo que vi acá, lo que tengo acá, lo reemplazo. ¿Ya? Entonces digo, a ver, calcula la cantidad de divisores compuestos. Y ahora quiero saber los compuestos. Ya, entonces, ¿qué hago? Ahí nada más tengo ya despejadito, despejo, ¿ven? Despejo de él, de acá despeje, entonces calcula la cantidad de divisores compuestos de también, a ver, de 120. Ya, entonces ahí tienen ustedes también para que trabajen, ¿ya? Entonces, cantidad de divisores compuestos si quieren averiguar de 120. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ahí, yo quiero saber la cantidad de divisores compuestos. Yo quiero saber la cantidad de divisores compuestos. Quiero saber los compuestos. Entonces, ¿qué voy a decir? Necesito saber cuántos hay en total. Ya, yo ya sé cuánto hay 16. Ya, y luego le descuento los primos, hay 3 primos y la unidad, no me olvido también. Entonces digo 16 menos 4 sería 14. Este número 120 tiene 14 divisores compuestos, ¿ven? Entonces, sumándole los compuestos más los primos más la unidad, nos sale el total de divisores también, ¿no? Entonces, ahí está la relación, chicos, de todo lo que voy a necesitar. Ya resolvemos ejercicios por aquí un momentito. Entonces, me han entendido, chicos, la fórmula para yo utilizar en todas las preguntas, en su gran mayoría van a estar estas dos fórmulas. Esto y de acá despejo los compuestos, ¿ya? Los primos es observar las bases, no hay ninguna fórmula, solo observen las bases. En cambio, los cantidad de divisores totales es el exponente más 1, así, los compuestos lo despejan y así lo van a trabajar, ¿ya? A ver, por acá un ejemplito, ¿cuántos divisores tiene 81? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántos divisores tendrá el número 81? El total de divisores del número 81. ¿Qué me dicen? A ver, no he visto bien. 12. 12 divisores. 12. A ver qué dicen. ¿Será 12? Ay, acá sí, acá es 12. Perdonen. Acá es 12. 12, puse mal. 12. Sí, está bien, ahí 12. Puse 14. No es 14, es 12 ya. Acá, ¿cuántos divisores tiene 81? A ver, ¿cuántos? 5, ajá, 5, porque si tú le haces su descomposición canónica, es 3 a la cuarta, no hay más, puros tercios tiene el 81, entonces ahí ya calcularías los divisores de 81, entonces la descomposición canónica de 81 es 3 a la cuarta, y ahí nada más lo calcula, ¿no? Acá, por ejemplo, trabajó una sola base prima, su divisor primo solo hay uno acá, ¿ven? Entonces, la cantidad de divisores sería 4 más 1. Entonces, cantidad de divisores del número 81 sería igual a 4 más 1, 5. Ya hay solo un divisor primo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuántos divisores primos está aquí en la base, solo hay uno. Y los compuestos le descontamos del total los primos y la unidad, ¿no? Entonces, 5 menos 1 de los primos y 1 de la unidad tiene 3 divisores compuestos, este número 81. Ya ahí está. Entonces, chicos, esto ahorita lo voy a ver en los ejercicios.
Si hay algo que analizar, aparte de todos estos, con esto yo lo voy a analizar, ¿ya? Y bueno, también hay estas formulitas, por si acaso, si nos preguntan suma de divisores, también lo trabajamos con descomposición canónica, que tiene la formulita. También tenemos la suma de inversas de los divisores, también tenemos producto de divisores, ¿ya? Ahí está, están sus formulitas, se basa de acuerdo a la descomposición canónica también, ¿ya? Entonces esto nos representa la descomposición canónica, ya nada más reemplacen y ya pueden calcular también la suma de divisores, suma de inversas y producto de divisores. Esas preguntas también nos podrían hacer en algún momento, ¿ya? No solamente nos pueden preguntar lo que es la cantidad, ¿ya? Entonces ahí está, chicos. Ya, ahora mira, ahorita se voy a trabajar en la pizarra. Acá lo estoy poniendo para que ustedes lo visualicen. Por ejemplo, acá nos dice cuántos divisores de 720 no son múltiplo de 6. Ya, entonces basta que ustedes les pregunten por la palabra divisores. Ya por acá nos están preguntando por los múltiplos. Siempre van a necesitar hacer una descomposición canónica, ¿ya? Aún así que ustedes acá ven, ya pero me está preguntando acá los múltiplos. Esto no me han enseñado. Entonces, esto no me han dicho cómo lo voy a calcular, pero lo voy a analizar igual con una descomposición canónica. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver rapidito. Bueno, a ver, realicen la descomposición canónica de 120, ¿ya? Yo lo voy a estar pasando en la pizarra, chicos, ahorita les voy a compartir. Ya ustedes, hasta que yo ahí pongo la pizarra, a ver, vayan haciéndome la descomposición canónica de 120. Me dictan rapidito, ¿ya? Y algunos que ya han trabajado la respuesta nos piden los múltiplos de 6. Vamos a ver cuántos serían. ¿Ya? Entonces, a ver, realíceme la descomposición canónica de ese número. ¿Cómo sería? ¿Ya? ¿Cuántas bases? 2, ¿cuántas 3? ¿Cuántas 5 sería en su descomposición? Ya, entonces chicos, ahí les voy a dejar ya por aquí y voy a pasar a la pizarra. Vamos a resolver los ejercicios en la pizarra. Ya, entonces un momentito. Ya, decía, vayan haciendo mi descomposición canónica de ese número, 120, ¿ya? También vayan haciéndome descomposición canónica, aunque esto ya lo hemos visto ahorita, entonces se lo pueden copiar. De acá vemos a 120 elevado a 9, ¿ya? Entonces también necesito hacer descomposición canónica a 120. Ya, ahí está. Entonces ahí voy a detener esto un ratito, me voy a ir a la pizarra rapidito, chicos. Ya, listo ahí, entonces voy a resolverles la pregunta 1. Y acá les voy a explicar qué hacer si nos dan ya otras preguntitas aparte de la cantidad de divisores que yo les había explicado y no les había dicho, a ver, cómo se calcula la cantidad de divisores de tal número. Ya, entonces el primer paso es realizar una descomposición canónica. Ya, vamos a realizar entonces la descomposición canónica. Entonces, a ver, descomposición canónica es 720. Ya, a ver. Ya, les he pedido que me vayan ahí trabajando la descomposición canónica de 120. A ver, díctenme, ¿ya? A ver, 2 elevado, ¿quién trabajaría? ¿Con qué? 4. Ya, 4, 2 a la 4. O sea, 4 veces mitad, ¿no? Ya, ¿qué más? 3 A la 2. 3 al cuadrado, ya, ¿qué más? También tiene 5, ¿no? Porque termina en 0, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Da. Ya, 15. Ya, quinta hay una sola vez, ¿no? Sí. 2 veces. Sí. Sola vez. Ya, entonces ustedes se multiplican 2 a la cuarta, 16 por 9, por 5, tiene que salir, pues ahí está. No, ya no me olvidé de ninguna base, de ninguna potencia. Entonces ahí tenemos la descomposición canónica de 120. Y ahora acá, bueno, no nos piden cuántos divisores, sino, bueno, la pregunta es los divisores que no son múltiplos de
de 6, ¿ya? Ahí está. Entonces, nos piden acá cantidad de divisores que no sean múltiplos de 3, ¿sí? Cantidad de divisores que no son múltiplos del 6 o módulo de 6, ¿ya? Entonces, que no sean múltiplos de 6. Ya, entonces, para poder responder esta preguntita, necesitamos primero saber el total de divisores, luego saber cuántos divisores son múltiplos de 6 y ahí al final descontamos. Vamos a hacer un descuento, ¿ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a decir, primero calcular la cantidad de divisores. Voy a decir cantidad de divisores es igual al exponente que he dicho alfa más 1, otro exponente beta más 1, el exponente así, ¿no? Dependiendo. Entonces, este representa el exponente, es decir, él es alfa, el beta de tu descomposición canónica. No te olvides, ¿no? Es alfa, él es beta, y acá hay uno que es el beta, ¿ya? Entonces, tus bases tienen que ser primos, no te olvides, estos tienen que ser primos, siempre, ¿ya? Entonces, tienen que ser primos. Ya, entonces voy a calcular la cantidad de divisores de 720. Entonces sería 4 más 1, 5. Ya, 4 más 1, 5. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. Ya, entonces multiplicamos. A ver, ¿cuánto sería aquí total? Vamos a anotar por acá. 5 por 3, 15, por 2, 30. Ajá, 30 divisores tiene este número. Ojo, nos dice el múltiplo, es decir, no dicen todos, ¿no? Solamente queremos averiguar el múltiplo de 6. Entonces, como si le dijera, a ver, si a mí me piden el compuesto, yo descuento algo así, ¿no? Entonces, acá tenemos 30, ¿ya? Entonces, ese sería el total de divisores. Acá, por ejemplo, si nos preguntarían cuántos divisores son, ¿cuántos divisores tiene el número 720? Ahí nos quedamos, ¿no? Pero no nos vamos a quedar ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, chicos, voy a calcular los divisores que son múltiplos, ¿ya? Para hacer mi descuento. Voy a trabajar esta parte. Voy a trabajar las que sean múltiplos. Entonces, voy a calcular cantidad de divisores múltiplos de 6 para descontar. Ya, para ello, ¿qué voy a hacer? Ya, voy a hacer lo siguiente. Entonces, tomo mi descomposición canónica y acá cuando ustedes observan hay base 2 y hay base 3, que sí que combinando ahí hay 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar el 6, ¿ya? O sea, ¿quién estaría ahí? Estaría el 2 y estaría el 3. Por ejemplo, si ustedes le piden a ver que sean, que trabajo con el módulo 5, ya ver que no sean múltiplo de 5, vamos a suponer, o que sean también iguales. Entonces, ¿qué hacen? Aquí debe estar adelante el 5. Si yo le digo, a ver, que sea, a ver, ¿qué más veo acá? El de 10, ya, 2 y 5 veo 10. Entonces, acá yo les pido, a ver, el de 10, acá adelante combino el 2 y el 5, para que vean 10. Entonces, una vez que ya hice esto, acá pongo un paréntesis para trabajar lo que corresponde. Entonces, yo de acá, de este 2 a la cuarta, factoricé un 2 elevado a 1. Acá me quedaría 2 al cubo, ¿ya? De este 3 al cuadrado factoricé 3 elevado a 1. Acá me quedaría 3 elevado a 1. De 5 no extraje nada y ahí quedaría. Entonces, cuando ya hemos factorizado ese 2 y ese 3, que va a ser 6, esto nos está queriendo decir que cuando nosotros factoricemos y calculemos en esta partecita, aquí están los múltiplos de 6. Ya aquí está, porque yo ya factoricé ese valorcito que me va a generar. Yo cuando multiplico cualquier número por este va a generar múltiplos. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes utilizan la fórmula nuevamente con él, pero para esta partecita. Entonces, calculamos la cantidad de divisores múltiplos de 6 aquí nada más, ya no con él. Ya le hemos quitado para trabajar esta parte. ¿Ya? Entonces, decimos 3 más 1, 1 más 1, 1 más 1. ¿Ya? Entonces, cantidad de divisores que sean múltiplos de 6 lo encontramos ahí. Y decimos, nos vamos acá en el paréntesis, ¿ya? Entonces 3 más 1, 1 más 1, otra vez 1 más 1. Resultado sería 4, 4 por 2, 8, por 2, 16. Ya.
Entonces, acá, ¿qué estamos respondiendo? Estamos respondiendo por la cantidad de divisores que sean múltiplos de 6, ¿ya? ¿Qué nos preguntan? Nos dicen, no, que no sean. Entonces, ¿qué hago? Descuento, ¿ya? Entonces, para saber las que no son, pues nada más voy a descontar. Para yo poder responder la pregunta, ¿qué voy a decir? Voy a tener que decir cantidad de divisores de ese número menos la cantidad de divisores múltiplo de 6, porque así yo averiguaría las que no se me quitan, ¿ya? Entonces diría 30 menos 16 es igual a 14. Entonces, por ejemplo, en la siguiente pregunta nos dicen cantidad de divisores que sí son. Entonces ahí yo no descuento, directo me voy acá, ¿eh? Entonces me dicen que sí, que son, entonces ya no hago esto, nada, directo trabajo desde aparte, desde acá. En la siguiente pregunta ya no voy a descontar porque ahí me piden que los que sí sean, ¿no? Entonces yo trabajo factorizando, ahí extraigo lo que sean, ahí por ejemplo dice múltiplo de 3, entonces yo extraigo el 3 y ahí lo puedo calcular los que sean múltiplos de 3 en ese casito, ¿ya? Entonces acá vamos a comprobar, a ver, la pregunta 2, ¿ya? Ahí nos dicen lo que sí van a ser múltiplos, sí, ¿ya? Entonces acá les voy a indicar eso. Ya, ahí nos dice cantidad de divisores que sean múltiplos de 3. Ya, el número que están viendo o que nos están dando es 120 elevado a 9. Ya, ahí nos pone el número es 120 elevado a 9. Ya, entonces, cuando ustedes le dan así los números con potencias, entonces, normal, hagan descomposición canónica primero por aquí. Hagan acá su descomposición canónica y luego, una vez que hacen como lo llevarían así, y entonces pongan un paréntesis, pongan el 9 que ingrese luego, ¿no? Y ahí ya tendrían los totales, con el exponente. Ese 9 lo trabajan al final. Entonces trabajan con solo la base, que es 120. Como no es primo, es un compuesto, entonces realizamos su descomposición canónica, ¿ya? Entonces, les decía, ustedes tienen dos maneras. O bien hacen un costadito, o bien de ahí nada más pueden generar, ¿no? Entonces, 120, hemos dicho 60, mitad 30, mitad 15, tercia 5, quinta 1. Y acá tenemos 2 al cubo por 3 por 5. Ya, ahí está. Entonces, acá copiamos y como hay potencia 9 que ingrese, ¿ya? Entonces no hay que olvidarnos de ese 9 porque si no, no sería bien. Bueno, entonces sería 2 al cubo, 3 y 5. Pero como acá les han puesto 9 que trabaja todavía, ¿ya? Si no estuviese ya tendríamos listo. Entonces ese 9 que ingrese, ¿ya? Que ingrese a cada potencia. Por aquí hay 1, por aquí hay 1. Entonces esta descomposición canónica se vería así. N. Y a su descomposición canónica. Su descomposición canónica de este número N. Sería 2 elevado a 3 por 9, 27. 3 elevado a 9. Y 5 elevado a 9 también, ¿no? Entonces ahí está, ¿ven? Entonces ahí sería ya tu descomposición canónica, ¿ya? Y bueno, acá la pregunta nos dice, ¿cuántos divisores que son múltiplos de 3 tienen 120? Me voy a ir directo, ya no voy a necesitar el total, porque no voy a decir los que no son, sino directo. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de divisores que sean múltiplos de 3, entonces voy a factorizar el 3, ¿no? Entonces acá, para calcular, entonces factorizo el 3. Entonces voy a factorizar para trabajar. Ya, entonces diría, acá veo 3, ¿ya? De ahí voy a extraer 3. De ese 3 a la 9 no voy a extraer 3 números. Entonces acá, el 2 no extraje nada, entonces me queda igualito. El 3 de 9 extraje 1, entonces acá me queda 8. Y acá 5 a la 9. Y acá en el paréntesis está la cantidad de divisores que sean múltiplos de 3. Ya, ahí está. Entonces ya ahí nada más lo utilizan la fórmula principal. Entonces, cantidad de divisores que sea múltiplo de 3 sería 27 más 1, 8 más 1 y 9 más 1.
Ya multipliquen y ya tienen ahí el resultado. Cantidad de divisores que sean múltiplo de 3, ¿ya? A ver, ¿cuánto sería, chicos? Multiplicando todo eso. Está bastante divisores, múltiplo de 3, ¿no? Porque nos han puesto una potencia 9 ahí. Vamos a tener bastante divisores, ¿ya? A ver, ¿cuánto sería? 2520, ¿no? Ya, a ver, ahí complemento. Entonces, 2520 divisores múltiplo de 3 tiene este numerito, 120 elevado a 9. Para marcar. Ya, chicos, entonces quedó claro, chicos, por aquí he trabajado lo que son múltiplos, lo que no son múltiplos, podrían también preguntar esas cosas. Y ya tienen ahí el análisis que van a hacer cuando les piden que no son, van a descontar el total y cuando dicen que sí son, ahí directo factorizan el múltiplo que trabaja o que les pidan, ahí en el paréntesis, con eso lo trabajan, la fórmula de cantidad de divisores. Ya, listo. Entonces, ya. Ya, ¿qué dicen? ¿Quedó claro, chicos, aquí? A ver, recién estoy leyendo los mensajes porque... No, 16 no va a ser la respuesta, sino descontando, les decía. ¿Ah? ¿Ya entendí esa parte? Por acá me están diciendo 16 va a ser la respuesta. Ah, a ver. Recién estoy leyendo sus mensajes, me dice que algunos es mi internet. Ya, a ver. Rosemary, me decían que es mi internet. Ya, a ver. Jacqueline, por acá me mandaba mensaje. A ver, chicos. Están ahí atentos. Jocelyn. La respuesta en la 1 es 14, hay que descontar. ¿Ya? 16 sería si es que nos preguntaran los que sean múltiples, pero acá nos dicen los que no son múltiples, ¿ya? Ya, a ver, chicos, ¿me escuchan ahí? Porque no sé si han entendido. Me estaban escribiendo y recién estoy revisando. Ya, todo bien, ya, todo bien. Entonces, está bien, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿ya? Entonces, chicos, mira, recuerden también que a veces lo que siendo de composición canónica, a veces es muy conveniente también manejar la otra forma. Por ejemplo, el 120, cuando los números terminan en 0, es bastante rápido también trabajar ahí nada más, ¿no? Por ejemplo, el 12, como termina en 0, tú la puedes separar hasta aquí, sería 12 por 10. Y de acá vas avanzando, ¿ves? Entonces 12 no es primo, 10 no es primo. Entonces 12 se puede trabajar como 4 por 3. Ya, el 10 se puede trabajar como 2 por 5. Ya, él es primo, pero él no es primo. Entonces él diría, él es 2 al cuadrado. Entonces ahí ustedes juntarían, ¿no? Entonces dirían, acá hay 2 al cuadrado, y con este 2 elevado a 1 sería 2 al cubo. También veo a 3 y también veo a 5, ¿no? Entonces, de esta manera también a veces va a ser útil hacer descomposición canónica, ¿ya? Ahí generan productos poco a poco, pero que las bases sean números primos, ¿no? Por justo la siguiente pregunta, yo me voy a ayudar así, porque como yo no sé cuál es ese número y no sé cuántos ceros debe ir a la derecha del 9, creo, para que tenga tantos divisores, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí voy a analizarlo de esa manera, ¿ya? ¿Cuántos ceros se deben poner a la derecha de 9 para que el resultado tenga 246 divisores? Ya, voy a borrar esta parte, chicos, ya lo tienen listo por ahí, para borrarles. Ya, voy a borrar, ¿ya? No sé si ya anotaron, ya lo anotaron todo lo que vamos a hacer. Ya, entonces voy a irme a la pregunta siguiente. Ya, entonces ahora a veces algunas preguntas nos ponen incógnitas y nos piden y nos dan, ya nos dicen cuántos divisores tiene ese número, ¿no? A veces nos pueden decir cuántos, ya tiene tantos divisores primos o ya tiene tantos divisores compuestos. Entonces ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, acá les voy a indicar en la pregunta 3. Ya, entonces acá en la pregunta 3 nos dice
¿Cuántos ceros le debo poner a la derecha de 9 para que el resultado tenga 200? Pues, ¿qué nos está queriendo decir en esta expresión así, no? Pues el número nos dice que comienza con 9 y va a tener ceros. Y no se sabe cuántos ceros. Esa es la pregunta. Me dice, ¿cuántos ceros? ¿No? ¿Tendrá un 0, tendrá 2, tendrá 3? No sé, no sabemos. Entonces, ¿cuántos ceros debo poner a la derecha de 9? Entonces, mi incógnita va a ser los ceros que debo poner a la derecha de 9. Yo le estoy poniendo un n, ¿no? A ver que sea un 0, 2 ceros, pero no se sabe. Entonces, pero el datito nos dice para saber cuántos ceros debo de poner, me dicen la cantidad de divisores de ese número es 243. 243 divisores. Ya, entonces como nos están dando el dato de cantidad de divisores, lo que debo hacer es este numerito tener en descomposición canónica, ¿ya? Entonces, si acá queremos realizar su descomposición canónica, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como este número tiene ceros, entonces la ventaja sería que este 9 se puede multiplicar por un 10, por un 20, por un 100, por un 1000, ¿no? O sea, de acuerdo a la cantidad. Entonces, no sabemos. Entonces, vamos a multiplicar por un, así, ¿no? Inicialmente. Así. Y acá están los ceros. Ya, entonces, por ejemplo, si fuese 10, diríamos 2 por 5. Si fuese 100, diríamos 10 al cuadrado. Si fuese 1000, diríamos 10 al cubo. Si fuese n, diríamos 10 a la n. ¿Ya? Entonces, de acá seguimos analizando. Entonces, 9 por 10 a la cantidad de ceros. Entonces, tú cuando vas a descomponer, por ejemplo, lo que termina en 0, el 1 que termina en 0, vas a decir allá, acá, 2 por 5, ya. Si yo trabajo, por ejemplo, con el 100, entonces 10 al cuadrado. Y acá generas más, ¿no? Entonces, si yo trabajo con el 1000, 10 al cubo, de acuerdo a la cantidad de ceros, ¿ya? Si yo trabajo con 1000, diría 10, cuento cuántos ceros, ahí lo pongo. Si yo trabajo con 10.000, entonces trabajaría 10 elevado a 4 ceros. Ahí está. Entonces ahí estoy generando mi n que trabaja con cuántos ceros. ¿Sí? Entonces de acá nada más genero mi descomposición. Esto sería 3 al cuadrado. El 9 no es primo, entonces escribo como 3 al cuadrado. El 10 no es primo, sería 2 por 5, ¿no? Ahí vemos a 2 y a 5. Como ahí está n, entonces diríamos 2 a la n y 5 a la n. Ahí está, listo. Ya tenemos entonces la descomposición canónica de este número que no se sabe. Solo se sabe que comienza con 9 y cuántos ceros va a tener. ¿Ya? Entonces, esto sería tipo nuestra descomposición canónica. Sn nos estaría representando la incógnita. Entonces, nos vamos al dato, nos dice la cantidad de dígitos. Yo quiero calcular la cantidad por el datito, yo quiero igualarle, entonces digo el exponente más 1, el exponente más 1, el exponente más 1. Y ya listo, con eso van a averiguar cuánto vale. Entonces, el exponente más 1, el exponente más 1, para trabajar la cantidad de divisores de ese número, nos dice que vale 240. Pues decimos, 2 más 1, n más 1, n más 1, es igual a 243. Ya, como acá están multiplicando, acá hay 3, esto pueden eliminar con 243, se puede, ¿no? Tercia, ¿ya? Entonces, tercia por aquí, acá quedaría n más 1 al cuadrado, acá quedaría tercia de 243, ¿cuánto sería? 81, ¿no? Ya, 81. 81 es igual que decir 9 al cuadrado. Se va a eliminar 2 y queda n más 1 es igual a 9. Y ya con eso averiguarías cuánto vale. N valdría 8. 8 más 1, ahí está 9. Entonces, n nos vale 8, ¿ya? La cantidad de ceros, o sea, acá hay 8 ceros. La cantidad de ceros que va a tener a la derecha de 9 sería 8 ceros. Eso nos está queriendo decir entonces en este ejercicio, ¿ya, chicos? Entonces, eso sería el trabajito. A ver, en el siguiente vamos a seguir trabajando, ¿ya?
hallar el número. Acá nos piden que dice hallar el número n sabiendo que tiene 75 divisores. Dar como respuesta la suma de cifras. Y a ver, vamos a ver en este casito, porque acá, por ejemplo, nos piden cuál va a ser ese número, con el datito de cantidad de divisores, ¿ya? Lo dice sabiendo que tiene 75 divisores, ¿ya? Entonces ahí vamos a trabajar también con el dato cantidad de divisores, con la fórmula cantidad de divisores. Entonces, cuando ustedes le pongan este tipo de preguntitas, ya le pongan incógnitas en los exponentes, entonces nos van a dar los datos, dependiendo, a veces también nos pueden dar otros datos, entonces ustedes interpretarían con la fórmula ya que les he indicado. Entonces, en la pregunta 4, entonces nos dan el número n, y hay incógnita, no hay exponente, entonces vamos a necesitar así. Entonces tenemos el número n y está parcialmente, no es una descomposición canónica, no está multiplicando, pero no es descomposición, porque 12 no es primo y 15 no es primo. Ya, ahí está, este es el número. Pues dice, tiene 75 divisores. Entonces, el datito, cantidad de divisores es 75, ¿ya? Entonces, la información para calcular es n, entonces el dato, cantidad de divisores es 75. Cantidad de divisores de ese número es 75. Ya, entonces si queremos hacer un análisis así como lo que vi acá, porque es lo que voy a necesitar, manejar mi descomposición, utilizar la fórmula igualar al datito para averiguar n. Ya, entonces esto hay que hacerle descomposición canónica, no está bien su descomposición, no es así, ¿no? Entonces, de ahí nada más generamos, ¿ya? El 12 genera, el 5 genera. Entonces, por aquí, descomposición canónica al número está ahí. Entonces, el 12 sería, en bases primas, sería 2 al cuadrado, que es 4 por 3, ahí da 2. Entonces, 2 al cuadrado por 3. Base prima, elevado a n. Por acá, sí, 15 sería 3 por 5, ¿ya? 3 por 5, elevado a n. Observando este n tiene que ingresar, entonces falta todavía hacer su trabajito por aquí. Entonces, que ingrese n. Si hay bases que se repitan, hay que unirlas. Debe ser solo una base prima, ¿ya? Entonces hay que unirlas y se repiten. Pues todavía nos falta revisar lo final. Entonces sería 2 elevado a 2n por 3 elevado a n por 3 elevado a n por 5 elevado a n. Pues observamos, todas las bases son primas, ¿no? Pero las bases se están repitiendo el 3. Así no puede ser descomposición canónica, tiene que ser una sola base prima. Entonces esto hay que unirlo. Bases iguales hay que sumar exponentes. Entonces todavía nos falta un pasito más para que ya sea descomposición canónica, ¿ya? Entonces descomposición canónica de ese número. Nos falta un pasito más de ese, ¿ya? Entonces ahora sí va a ser. Entonces decimos 2, hay una sola base, está bien, 2 elevado a n. En cambio, como hay 3, ahí en su descomposición vemos 2 veces, entonces hay que unir en una sola base. N más n sería 2n por 5 a la n. Ahora sí, ya está, ahora sí, ya verificando, ya está bien nuestra descomposición canónica. Entonces, el exponente más 1, el exponente más 1, el exponente más 1. Lo igualamos al dato que nos está indicando, ¿no? La cantidad de divisores dice va a ser 75. ¿Ya? Y formamos una ecuacióncita para calcular esto. Entonces, 2n más 1, 2n más 1 y n más 1 es igual a 75. Ya, esto como son igualitos lo pueden poner 2n más 1 al cuadrado por n más 1. Acá 25, pues 25 por 3, ¿no? O sea, 5 al cuadrado por 3. Entonces ahí pueden comprobar cuánto vale n, ¿ya?
A ver, ¿cuánto vale n? A ver, por ejemplo, él sería este factorcito y él sería este factorcito. Ya. N valdría 2, ¿no? 2 más 1 sería 3. Entonces, acá este n vale 2, ¿ya? Ya sabemos ya el valor de n. Entonces, analizando aquí, n nos vale 2. Ya, n vale 2. Ya, no nos piden cuál es el valor de n, nos dicen, hay el número y calcula la suma de cifras. Entonces, vamos a ver cuál será ese número, ¿ya? El número es 2 elevado a 2 y 15 elevado a 2. Ya, hay que multiplicar 12 al cuadrado por 15 al cuadrado. Ya, chicos, ahí averiguamos cuál es ese número, ¿ya? 144, 12 al cuadrado y por 15 al cuadrado. ¿Cuánto es todo eso? Ya tenemos el número n y nos piden la suma de cifras. Ya, chicos, a ver ahí. Ya tenemos entonces ya el análisis. También el datito que nos daban acá es cantidad de divisores. ¿Ya? Entonces multipliquen, a ver, 225 por 144. Y a ello le van a calcular, dice, calcula la suma de cifras, ¿no? Así está. La suma de cifras de n. Ya. ¿Cuál es ese numerito? Nos sale 32.400, ¿ya? Entonces, 12 por 125. 144 por 225. Y ese resultado le sale 32.400, ¿ya? Entonces ahí sumen sus cifras, ¿no? Bueno, todo esto todavía nos están pidiendo acá, ¿ya? Nos dicen la suma de cifras de ese número. Para marcar sería 9, ¿ya, chicos? Entonces, ese es el detalle en esta pregunta todavía, ¿ya? Mira, fíjense, observen la pregunta 5, vamos a ver qué está. Hay el valor de n, dice, sabiendo que tiene tantos divisores. Entonces, también nos ponen el datito de cantidad de divisores. Pues vamos a analizar casi lo mismo que hice en las dos preguntitas. Aquí sí nos piden cuánto vale n, ¿ya? Ahí sí nos piden cuánto vale n, igual en la pregunta C nos dicen calcular el valor de n también, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la C ya nos dicen divisores compuestos. A ver, vamos a ver qué pasaría si nos dan el datito de divisores compuestos también. Chicos, a ver. Entonces ahí va analizando muy similar a las 5, muy similar a las dos preguntas. Nada más hay que leer qué nos pregunta. Si es el número, si es el n. Ya, listo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, chicos, mira cómo ustedes van a manejar los ejercicios ya con el datito que nos dan. ¿Ya? También nos van a combinar así. Nada más hay que leer cuál es el dato, ¿ya? Puede ser que a veces nos digan cuántos divisores compuestos. También nos pueden decir tiene tantos divisores primos. Hay que estar preparado para todo tipo de combinaciones que nos van a poner. Ya, entonces por aquí la número 5. A ver, chicos. Vamos a analizar la 5 y la 6. En la 6 les decía ahí nos ponen el dato de cantidad de divisores compuestos. En la 7 también nos ponen el datito de cantidad de divisores. Ahí utilizan la fórmula que yo les había dado despejadito. También no se olviden que hay que tener a la manita, ¿ya? Entonces, en la pregunta 5 tenemos el número es 15 a la n por 75, ¿ya? Entonces, el número 15 a la n por 75. Entonces, esto como todavía falta hacer su descomposición canónica, hay que hacer. Y nos dice la cantidad de divisores, el datito nos dice es 8n más 34. En cambio, en la pregunta 6 nos ponen la cantidad de divisores compuestos como dato, ¿ya? Entonces, vamos a realizar la descomposición canónica primero. Descomposición canónica, ahí está. Entonces, 15 es igual a decir 3 por 5, ¿ya? Entonces, 15 es 3 por 5, pero como va a ingresar n, entonces lo vamos a escribir así. 3 a la n por 5 a la n. Ya le ingresé n, ¿ya, chicos? Entonces, 15 es 3 por 5, pero como acá hemos puesto n, ese n va a ir a cada uno. Ya lo tienen ahí, ¿ya? Siguiente. 75 es 25
por 3, ¿no? Entonces 25 sería 5 al cuadrado o 3 por 5 al cuadrado. Ya, ahí está. Entonces ahí vemos que hay dos bases 3 y hay dos bases 5. Entonces hay que unirla en una sola base y recién ahí podríamos decir que está listo la descomposición canónica. ¿Ya? Entonces acá hay dos bases 3, entonces ahí recién vamos a decir que está listo. Entonces decimos 3 elevado a suma de exponentes, ¿ya? N más 1. 5 elevado a n más 2. Y ahora sí, ya está bien nuestra descomposición canónica, las bases son números primos y todo está ok. Entonces, como el dato es cantidad de divisores, sería el exponente más 1, el exponente más 1 hay que igualarlo a 8n más 34. Lo decimos acá, cantidad de divisores de ese número sería igual a n más 1, sería 2, ¿ya? Le sumo ya 1 acá a este 1, ¿ya? Ahí está. N más 2 más 1 sería N más 3. N más 3 es igual a 8N más 34. Ya, así nos quedaría. Ya. Ya acá ustedes, una vez que ya tengan establecido la ecuación, como hay una sola incógnita, si desean, utilicen un tanteo. Si desean formar una ecuación, sería de segundo grado. Vamos a establecer un tanteo, ¿ya? ¿Con qué valorcito hace que estos sean iguales? A ver, ¿con qué valor para n se cumpla una igualdad? A ver, acá como nos preguntan n, ustedes pueden trabajar con la clave para que no estén perdiendo el tiempo buscando los valores, ¿no? Ahí les han puesto 7, 12, 15, 11 y 14. Ya, entonces, a ver, probemos con el más pequeñito, con el 7. A ver, ¿se cumple o no se cumple con el 7? ¿Ya? A ver, vamos a verificar. Si n vale 7, si n vale 7 y si n vale 7. 7 más 2 sería 9. 7 más 3 sería 10, sea 90. Ya, a ver, 8 por 7 más 34. Si nos da 90, entonces está bien ese valorcito para n, ¿ya? Si nos da bien, entonces sí da, ¿no? Ya, sí da, exacto, está ahí. Entonces nos quedamos con ese valor para n que vale 7, ¿ya? Entonces, sí da. Ya, entonces n vale 7. No pide nada más el valor de n, entonces ahí tenemos el valor de n. Ahora, en la siguiente nos dicen, el datito nos dice para que tenga divisores compuestos. Y a ver, vamos a analizar qué pasaría si el dato ya no es la cantidad de divisores, sino nos dicen cantidad de divisores compuestos, que también puede pasar. Entonces vamos a analizar ahora con un datito que nos indique cantidad de divisores compuestos. Ya, chicos, ¿están entendiendo entonces los ejercicios? ¿Cómo van ustedes a analizar a los números primos? Entonces, yo al inicio ya les había indicado, por ejemplo, reconocer un número primo es muy importante, reconocer un número compuesto también. Hacer una descomposición canónica también, para ya poder trabajar con la fórmula de esa manera, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver la pregunta siguiente. La 6 dice calcular m para que el producto, ese producto que está ahí, tenga 116 divisores compuestos. Y entonces el número es aquí 15 a la m por 40. Entonces el número es 15 a la m por 40. Y él va a tener 116 divisores compuestos. Entonces el dato, cantidad de divisores compuestos, 116. Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces hay que tener pendiente la fórmula de cantidad de divisores compuestos. Entonces, primero comenzamos para todas nuestras fórmulas, siempre necesitamos la descomposición canónica. Siempre, ¿ya? Pues hay que hacerle la descomposición canónica a ese número.
Entonces, 15 es 3 por 5. Entonces, como va a ingresar m, sería 3 a la m por 5 a la m. 3 a la m por 5 a la m. 40. 5 por 8, 40. Pero 8 no es prima, entonces voy a poner 2 al cubo, que es 8 por 5. Ya, como hay dos bases 5, entonces hay que unir esas dos bases, en una sola hay que sumar. Y ahí recién ya podemos trabajar, ¿ya? Pues estas dos hay que unir. Entonces, ahí recién decimos que ya está listo la descomposición canónica del número n, ¿ya? Entonces, sería el 3 hay una sola vez, sería 3 elevado a m, 3 elevado a m, 2 elevado a 3 y 5 elevado a m más 1. Ya, ahí está. Entonces, para trabajar la cantidad de divisores compuestos, a ver cómo es divisores compuestos, cantidad de divisores compuestos. Se calcula la cantidad de divisores menos los primos, menos la cantidad de divisores primos, menos la unidad, ¿no? Acá están los primos, ¿ya? Entonces, aquí utilizaríamos el exponente más 1, así, ¿no? El exponente más 1, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, diríamos, a ver, ¿cuál es nuestro primer exponente? Sería m más 1, m más 1, 3 más 1. Entonces, tomamos nuestros exponentes para trabajar por acá, ¿no? Entonces, decimos m más 1, 3 más 1, multiplicamos por 3 más 1. Entonces decimos, cantidad de divisores, estoy calculando, ¿ya? Entonces decimos, m más 1, 3 más 1, 4. M más 1 sería m más 2. Ya, entonces ahí voy a descontarle cuántos primos, ¿no? ¿Cuántos primos hay acá? 3, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces hay 3 primos. Y la unidad, o sea, en total descuento por. El dato nos dice que hay 116 divisores. Ya, entonces por acá tendríamos ordenando, sería 4 por m más 1 por m más 2. Esto lo voy a pasar por allá. Allá hay menos 4, 116 más 4 sería 120, ¿ya? 120. Acá pueden simplificar 4 con 120 que está allá. Entonces, cuarta, 30, ¿no? Entonces quedaría m más 1 por m más 2 es igual a 30. M más 1 por m más 2 es igual a 30. Entonces 30 es igual a decir, dos números consecutivos sería 5 por 6, ¿no? Pues ahí igualamos, m más 1 vale 5 y m más 1 igual a 6. En donde m es igual a 4. Entonces, m vale 4, ¿ya? Para que el gatito sea 116 divisores compuestos. ¿Ya, chicos? Entonces, la 7, mira, fíjense, la 7 también. Bueno, acá nada más nos están poniendo dos incógnitas, ¿ya? A y B. A ver, vamos a ver qué pasa con dos incógnitas. Y el gatito también es divisores compuestos. Por eso ya ustedes lo podrían hacer para yo indicarles, por ejemplo, como la pregunta 8, ¿qué van a hacer? ¿Qué dicen? A ver, chicos. A ver. Ya, el 4 lo saco reemplazando. No te olvides que yo estoy calculando primero él. Porque me están diciendo cantidad de divisores compuestos. Aquí es igual cantidad de divisores del número. ¿Cómo se calcula la cantidad de divisores del número? Decimos, ¿no? Alfa más 1, beta más 1, beta más 1. Ya, justo hay 3. Entonces, cantidad de divisores de este número, alfa más 1, m más 1. Beta más 1, 3 más 1, 4. M más 1 más 1, m más 2. Por eso ahí ustedes están viendo 4 y acá está saliendo más 1. Estoy sumando, ¿ya? Según la fórmula igual para todos, ¿no? Una vez que yo tengo mi descomposición canónica, acá está sumado 1. Acá está sumado 1. Igual acá. Acá en mi fórmula, acá le sumé 1. Aquí a él le sumé 1, a todos, no dice la forma, ¿no? Tú le vas a sumar 1 a tu exponente de tu base prima, ¿no es cierto? ¿Ya, chicos? ¿Se dieron cuenta? Ya, ajá, ahí está, ya, ese sería el trabajito. El 4 sale cuando yo le sume según la fórmula.
¿Listo? Ya, muy bien. A ver, las 7. A ver, ¿qué sale en las 7? 7 sale. A ver, ¿alguien más ya trabajó a las 7? Dos incógnitas. Hay que igual tanteo nada más, ¿ya? A ver, Joe respondió la pregunta 7. A ver, ¿alguien más? ¿Está fácil o está difícil? ¿Se complica con dos incógnitas o se puede manejar con dos incógnitas? Como es una ecuación, dos incógnitas, igual el tanteo tiene que cumplir también, si desean, ¿ya, chicos? A ver, ¿qué dice? ¿Se puede o no se puede? Para ya indicarle la pregunta siguiente, ¿no? Hay preguntas como la pregunta 8, 9 que se ven ahí. Entonces también, ya un ratito yo, ya ahorita te voy a... Les voy a trabajar el saber, les voy a dejar las 7 de tarea para ustedes, saber cómo lo realizar y qué pasaría si en el examen viene eso, con dos incógnitas. Y me avisan si tienen dificultades, ya lo vemos, ya, a ver, las 7. A ver, en el examen que me ven con dos incógnitas. Acá trabajé con uno, sí. A ver, con dos. Ya, a ver, voy a trabajar la otra, ya, otro tipo de situación para también ver lo que es cantidad de divisores. Entonces, en la 8 nos dice, ¿cuántos divisores tiene este número? Si se cumple que en el número solo, mira, varias cosas acá, ¿ven? Entonces vamos a ver este número, ¿ya? Muy interesante esta pregunta. Nos dan el número en un numeral. Bueno, antes de ver la 8, mejor voy a comenzar con la 9, ¿no? Porque como la 8 tiene varias cosas, entonces primero les voy a dar la idea cómo comenzar con algo simple. Porque se ven, yo les pongo directo una pregunta un poquito fuerte, entonces vamos a volar. Entonces voy a comenzar con la 9, ¿ya? Porque la 9 tiene menos cositas. De ahí nada más ustedes ya van a deducir también para la 9. A la 8, perdón. Entonces la 9 voy a trabajar, ¿ya? Entonces, dice este número tiene 18 divisores. Ahí el valor de A más B. Ya, entonces, este numerito que está aquí, cantidad de divisores es 18. Ya, entonces, chicos, ¿qué haríamos si nos ponen un numeral y me dan el datito de cantidad de divisores, o sea, compuesto, ¿no? Cualquier situación, ¿ya? Entonces, no está como los números que nos habían puesto hace un momento, que nosotros de ahí nada más generamos una descomposición canónica, ¿ya? Pues ahora, ¿cómo yo genero una descomposición canónica con un numerito que yo no sé qué cifras, qué números están ahí? Entonces, lo que ustedes deben hacer es quitar esta rayita con una descomposición polinómica, ¿ya? Todavía no voy a hacer descomposición canónica porque acá no puedo, no sé ni quién es. Entonces, ¿qué hago? Voy a quitar esta rayita. Voy a realizar primero descomposición polinómica, que no es lo mismo que decir descomposición canónica. Entonces, voy a realizar una descomposición polinómica de numeración. Voy a realizar una descomposición. Tengo que quitarle esa rayita que ven ahí. Entonces, ya, como el numerito tiene 4 cifras, ¿ya? Entonces, 0, 1, 2, 3. La base es 10, no te olvides porque ahí no lo vemos, entonces voy a descomponer. Te voy a decir 10, A por 10 al cubo más, B por 10 al cuadrado más 10A más B. ¿Ya? Así sería nuestra descomposición polinómica. Entonces, sería 10 al cubo por A más 10 al cuadrado por B, más 10A más B. Ya. Ahora vamos a ver reducir, ¿ya? Entonces acá hay 1000A y acá hay 10A. Y estos dos se pueden unir. Y esto, con esto se pueden unir. Ya, entonces acá tendríamos 1000 más 10, ¿ya? Entonces sería así, ¿no? ¿Ya? Pues acá hay, decía, acá hay 1 con 3 ceros.
Ya, entonces acá hay 10. Entonces lo vas a sumar él con él, te va a quedar 1010. Acá hay 100 más B, sería 101, ¿ya? Entonces sería más 101B. Ya, acá por ejemplo, este 1001 se puede trabajar 101 por 10 para factorizar 101, ¿ya? Entonces, acá se vería. Entonces, voy a factorizar 101 acá. 101, 101. Voy a extraer 101. 101, acá tendrías, te va a quedar acá 10A más B. 10A más B. Ya, y me va a quedar 101, es por, estas llevándolo a numeral sería AB. En descomposición canónica este AB está así y así está en numeral, ¿no? Entonces, como está 10 acá, entonces este número está en base 10, ¿ya? Entonces, así me quedó, chicos, mi descomposición canónica. Esto sí ya sería una descomposición posible, todavía no voy a decir porque yo no sé si él es primo, ¿ya? Posible descomposición canónica. Todavía no lo voy a analizar. Entonces, posible digo porque yo no sé si AB será primo, no me dicen nada. En cambio acá, en la 8 sí dice AB es primo absoluto. Por ejemplo, en la pregunta anterior, cuando ustedes van a realizar este trabajito, el AB va a ser primo. En cambio acá no sabemos, ¿ya? Entonces, esto sí es primo, ¿ya? El 101 sí es un número primo, ¿no es cierto? Él sí es primo. Ya, ahora este es un número de dos cifras desde 10 hasta el 99. No sabemos, ¿ya? Entonces podría ser el 10, el 11, pero no sabemos si va a ser primo. Vamos a ver con el datito acá. No hay más datito, entonces dice tiene 18 divisores. Entonces, de este numerito, su cantidad de divisores va a ser 18. Entonces, voy a ponerles una descomposición canónica supuesta, ¿ya? Así. Con dos bases, porque como la cantidad de divisores de ese número es 18, el 18 lo podemos descomponer como 9 por 2, podemos descomponer como 6 por 3, podría ser, ¿no? 6 por 3, ¿ya? Entonces, para poder nosotros asignar el valor. Como 101 ya es primo, entonces este 101 podría ser A. Y alfa podría ser 1. ¿Ya? Entonces, alfa podría ser 1. Entonces, quiere decir que cuando nosotros calculamos la cantidad de divisor para que nos salga 18, esta combinación estaría bien, por ejemplo, ¿no? Acá está 1 más 1. De acá. ¿Ya? Ahora nos faltaría él. Ya, ahí está. Entonces, acá quiere decir que si acá hay 9, él debería, entonces si acá hay 1, por eso estoy poniéndole 2, por eso vean acá. Entonces, quiere decir que si acá hay 9, él debería ser 8. Este B debería ser 8, ¿ya? Entonces, ya. Como es 8, vamos a ver si cumple, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, esta base sería 101. Esta base tendría que ser una base pequeña para que no pase de 2 cifras, algo así, ¿ya? Para que no pase de 2 cifras. A ver, vamos a trabajar. 2 a la octava, ¿cuánto es? 2 a la octava es 128. Pasó de 2 cifras, ¿no? Pasó de 2 cifras, ¿ya? Entonces, ahora, por acá tenemos otra combinación, ¿no? A ver, vamos a ver esta posibilidad también, ¿ya? Entonces, mira por acá, chicos, observen, este 6 podría ser 2 por 3, ¿no? 2 por 3 o, claro, 2 por 3 para que trabaje también, ¿ya? Entonces, ahora, este AB, entonces, tiene que ser uno de 2 cifras. Entonces, si yo utilicé la base 2, no puede, ¿ya? Entonces, voy a utilizar, a ver, otro, ¿ya? Otro, vamos a utilizar 2 bases, voy a utilizar este AB que se descomponga, que no sea primo, que utilice 2 bases, pero que cuando eleve no pase de 2 cifras, ¿ya? Entonces, mi combinación que estoy necesitando acá es así. Entonces, quiere decir que acá si yo descompongo en 2 bases primas, que eleve al cuadrado y que otra vez eleve al cuadrado, ¿ya? A ver, que sea, a ver, 2, base 2, no utilizo base 2, a ver, que sea al cuadrado y 3 al cuadrado, por ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ver si llega a 2 cifras. 2 al cuadrado, 4 y 3 al cuadrado, 9. 9 por 4, 36, ¿no? Estaríamos bien. Estaríamos bien, entonces vamos a comprobar, ¿ya? Entonces, ¿qué decir que el número sería de esta manera? 36 al cuadrado.
Vamos a verificar bien. Hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces, bueno, le decía por acá, esto ya está listo, definido. Entonces, 1 más 1 sería 2. En cambio, esto yo no sé si es primo porque no nos dice nada. Yo estoy asumiendo de acuerdo a la cantidad de cifras para trabajar valor. Entonces, otra combinación le decía que podría ser esto de acá, para que llegue a cantidad de divisor que sea 18, ¿no? 2 por 3, 6 por 3. Entonces, mi combinación me quedaría todavía libre por acá. Pues yo necesitaría dos bases primas, ¿no? Decía yo, estoy utilizando 2 al cuadrado, 2 más 1 sería 3, y 3 al cuadrado también 2 más 1. Quiere decir que acá tendrías otra base más. Acá debería ser 1, 2, debería ser 2 y debería ser 3. Para que tenga, nos dice el datito nos dice tiene que tener 18 divisores, ¿ya? Y nos preguntan el valor de B más 2A. Entonces, este numerito que yo he descompuesto no es primo, así. Entonces, yo estoy utilizando, para que coincida con el dato, estoy utilizando la combinación de el 36. Entonces, el 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no es cierto? 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9 por 4 está 30. Quiere decir que A vale 3 y B vale 6, para que cumpla con el datito, ¿ya? Pues acá sí, chicos, el análisis es un poquito más, porque no sé yo si él es primo, no me dice nada. Entonces yo tengo que buscar con mi datito, ¿no? Que es el número, ¿no? Cuando yo busco mi combinación de mis bases primas, que no pase de 2 cifras, porque yo ya tengo ya una guía acá. Entonces, en cambio, esto yo ya tengo listo y ya con esto ya estoy ocupando, ¿bien? Entonces ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Entonces, A vale 3 y B vale 6. ¿Ya? Así sería. Entonces, nos piden el valor de B más 2A. B vale 6, 6, 12. Para marcar, a ver, sería 12. Estamos acá. B más 2A. ¿Ya? Entonces, ahí nada más marcaremos. Ya hemos definido B más 2A. Ya, B vale 6 más 2 por 3, ¿no? A vale 3. Para marcar sería 12. ¿Ya? Entonces, algo muy similar también en la 10 y en la 8. ¿Ya, chicos? Hay que hacer una descomposición polinómica. Una vez que tengan descomposición polinómica, que haga producto y ahí buscar, de acuerdo al datito, ¿no? Cómo sería la descomposición canónica para que cumpla que sean bases primas y con cantidad de divisores que también ponen. ¿Ya, chicos? Entonces, ya eso más detallitos, hay varias preguntitas por acá que estoy viendo. Entonces, la 8, la 10, la 11 también, ¿veo? Ahí hay repetición de situaciones similares, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo. La 17 también veo muy similar, ¿ya? Entonces, eso ya les voy a ir indicando en la siguiente clase. En la siguiente clase, como a veces si hay más análisis, entonces normal trabaja. En la 9, ¿qué piden? En la 9, trabajé la 9 nada más, ¿no? Yo pensé que trabajé, a ver, ¿dónde he respondido 2A más? La 10. No, este de la 10, lo copié de la 10. Ya, no es, entonces yo lo copié la pregunta de la 10, estoy viendo mal. Es solamente esa más B. 9, ajá, 9. ¿Es entonces 9? Sí, está bien, yo copiando la pregunta de la 10, estoy viendo mal acá mi copia. Ya, en la 10 sí les piden B más 2. Estoy copiando de la 10, pensé que trabajaba la 10, pero no, parece mucho. Ya, entonces estoy trabajando la 9, sí, la respuesta sería 9. ¿Ya, chicos? Entonces, ya en la siguiente clase así voy a ir analizando los ejercicios. Vayan resolviendo los que se parezcan, los que trabajen muy similares a lo que yo trabajé hoy día. Entonces, ustedes vayan avanzando, ¿no? Para que me pregunten, para que me digan, misa, así me sale o acá no se puede, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, eso ya lo vemos en la siguiente clase. Hasta ahí nos quedamos, chicos. Nos queda todavía una clasecita más, ¿ya? Me hizo una pregunta. ¿En las 7 sale 9, Miss? En la 7 no le tengo marcado, le hubiera resuelto en una hojita, pero no lo marqué, no me recuerdo la clave. La siguiente clase me recuerdan para confirmarles la respuesta, ¿ya? Le estoy debiendo la pregunta 7, ¿ya? Que no les quiero una respuesta que no lo tengo ahí, ¿ya? Entonces eso ya los confirmo. Ya, chicos, listo, nos vemos en la siguiente clase.